Es igual acá en los akáshicos. Si de pronto nos dan una información o nos permiten entrar a tu akasha y nos están revelando o aportando información, quiere decir que hay que hacer algo con esa información, porque hasta hay una frase que dice, no es más fregón, si lo quieran llamar así, alguien que sabe mucho, sino aquel que hace con lo que sabe, con lo que tiene. Me acuerdo como que de niño yo le tenía miedo a los caballos y a lo mejor tú no sabes que un caballo de chiquito te pateó o en una vida moriste arrastrado por un caballo y tú ya tienes mal concepto del caballo, tú ya te quieres proteger del caballo. Todo lo que contaba de niña era que decía que cuando ella era grande, es que cuando yo era grande hacía tal y tal cosa, cuando yo era Ujú. grande esto, cuando yo era grande tal. Pues en los registros akáshicos sabemos, y no es como adivinación, porque mucha gente piensa de que, ay, tú me vas a decir que en el siglo XII fui reina y por eso ahorita me siento que me merezco todo. Tiene que ver. Los registros akáshicos es la biblioteca del universo, un vasto depósito de información que contiene el registro de todas las experiencias, emociones y conocimientos de cada alma a lo largo de su existencia. Imagina un archivo cósmico que guarda cada pensamiento, acción y una emoción que has experimentado, desde el inicio de tu alma hasta el presente. Acceder a los registros akáshicos es abrir un libro infinito que revela la historia completa de tu ser. Una herramienta poderosa para explorar tu propósito de vida, comprender relaciones pasadas y desbloquear tu potencial más profundo. Conexión oculta. Hoy haremos una conexión oculta con los registros akáshicos. Yo soy Ingrid Jiménez. Yo soy Juan P. Aguilera y en este episodio nos acompaña Tei Rangel. Bienvenida, Tei. Hola, hola, ¿cómo estamos? Gusto saludarles. Muchas gracias por siempre tenerme presente y compartir lo que vine a hacer, ¿no? A hacer bien. Entonces, pues vamos a hablar de este tema que es tan interesante y que hay tantos mitos, tantas críticas de pronto y que es peligroso, y vamos a descartar hoy muchas cosas que de pronto no suman, pero que le aclara la mente a las personas, ¿no? Exacto. Y Tei, aquí fíjate, justo me gustaría comenzar con esta parte del origen o la historia de los registros akáshicos. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto? Los registros akáshicos sí también es una herramienta milenaria, pero que realmente alguien se haya atrevido a hablar de ellos, porque saben que pues están muy satanizados, ¿no? Como muchas otras herramientas. De hecho, los registros akáshicos, un personaje que comenzó a hablar de ellos, fue hace 1883, 81, hubo dos hombres muy valientes que se atrevieron a hablar, precisamente uno de ellos en un libro que escribió en esa época, Alfred Percy Sinnett. En 1881 difundió un libro en donde él se atreve a hablar de los registros akáshicos, pero eso ya existía, siempre ha existido. ¿Por qué? Pues porque desde que existe la humanidad, pues tiene memorias. ¿Sí? ¿Qué son los registros akáshicos? Es esa conjunción de información que justamente se guarda en el akasha. Okay. Akasha significa, es un término sánscrito. Para empezar, es un término sánscrito que viene de la India y que significa alma, espacio, cielo o éter. Es decir, yo conecto, ¿sí?, con mi akasha, con mis registros, con mis archivos acumulados de vidas pasadas. ¿Sí? Ahí está todo mi recorrido como alma, de lo que yo he vivido, de lo que he mal vivido, de lo que he aprendido, de lo que he desaprendido, y que finalmente al día de hoy soy ese cúmulo de cosas resueltas o no resueltas. Abrir tus registros akáshicos significa ir a tu akasha, ¿sí? Que es como, si lo podemos decir de otra manera, es como la casa de tus recuerdos, ¿no? Okay. O ese archivo. ¿Alguna vez vieron la película del Todopoderoso de Jim Carrey? Claro. ¿Se acuerdan cuando él va con Dios a un tipo casa sola y que le dice, mira, aquí está tu historia, y le abre todo el archivo ese enorme que hasta lo empuja hasta por el otro extremo de la pared?
Sí. Es eso lo que nosotros todos traemos, e incluso en esta vida seguimos sumándole o restándole a nuestros registros akáshicos, ¿sí? Restándole también. Sí, sumándole o restándole, claro, porque Sí. lo que aprendes o lo desaprendes, pues va a sumar o restar. Y pues es esa memoria que tiene el alma de todo lo que vivió en sus vidas pasadas. Qué interesante, porque yo había escuchado muy general de los registros akáshicos, pero siempre fue como en esta parte de lo que vas acumulando, digamos, en memorias de vidas pasadas, por darle un término. Pero esto que tú acabas de comentar de quitar, nunca lo había escuchado. O sea, restarle a lo que ya aprendiste. Supongo yo que son con tus actos o con dejar pasar ciertas situaciones de algo que aprendiste y que no le aplicas. Supongo yo que esto es justo como desaprender, ¿no? Pues por sentido común, ¿no? Perdón. Sí, yo me imagino también que tiene que ver desde la conciencia, ¿no? Al momento de que practicas y conoces estos registros y te haces consciente de lo que estás haciendo, se podría decir mal o equivocadamente, es en donde ya viene este trabajar, ¿no? En donde ya lo trabajas, lo superas hasta cierto punto y pues evidentemente empiezas a borrar. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, hace ratito que les mencionaba el nombre de un autor que escribió su libro en 1881, en el 83, perdón. En el 81 hubo también un autor que escribió mucho sobre Buda. Una frase que me encanta, que cita en ese libro, es que dice que Buda decía que solamente hay dos cosas que son eternas, la Akasha y Nirvana, que en una sola palabra significa nada sale de la nada, todo ha salido de la Akasha. ¿Qué sentido tendría tu existencia si tú no tienes registros, si tú no tienes experiencias vividas o experiencias que te faltó vivir y que tu alma viene quizá a esta vida con esa ansia o con esa tarea de decir, en esta vida sí lo logro? Porque finalmente, y siempre se lo digo, no solo a ustedes ahorita, a mis pacientes les digo, aquí vinimos a trabajar y aún así el universo, Dios, como le quieran poner, se pasa de bueno con nosotros porque hay demasiado que disfrutar en esta vida. Pero obviamente entre más tú te conduzcas hacia tu origen, que la Akasha es uno de los puntos principales de brújula, de darle sentido, de ir reacomodando tu alma, pues entonces, ¿qué sentido tendría que tú vengas? Hace ratito tú mencionabas algo muy importante, Ingrid, que dijiste, entonces, ¿cómo sabemos? Pues en los registros akáshicos sabemos, y no es como adivinación, porque mucha gente piensa de que, ay, tú me vas a decir que en el siglo XII fui reina y por eso ahorita me siento que me merezco todo. Tiene que ver, pero no es como que cuando vemos el registro akáshico decimos, estoy en el siglo XV, aunque claro, y les quiero mencionar esto, algo que en los registros akáshicos se ve, siempre que abrimos en los registros akáshicos, vas a ver imágenes, palabras, sí vas a ver tiempos, números, o sea, no es como que yo estoy conectando con el cliente, paciente y le estoy diciendo, estoy en el siglo XV donde tú fuiste esclavo o sea, me van a dar imágenes, pero el que va a interpretar, el que le va a dar sentido responsable, ¿sí? Porque también hay personas que te pueden decir cosas por darte por tu lado o que escuches lo que quieras escuchar, pero en el sentido responsable yo voy como si tengo piezas de un rompecabezas y voy viendo, por ejemplo, veo un reloj, ok, el reloj significa tiempo. Sí, de pronto veo un caballo, ok, el caballo es signo de fortaleza, de dirección, de empoderamiento, de velocidad, de muchas cosas. Entonces yo voy dándole a la persona como estoy viendo esto, me están mostrando aquello, y también en los registros akáshicos se hacen preguntas. Y por ejemplo, ahorita que hablas de acceder a esta información, ¿cómo se puede acceder a estos registros akáshicos? ¿Se requiere de alguna habilidad en especial o son entrenamientos los que tienen que llevar para poderse dar a cabo? Fíjate que habilidad en especial no, yo siempre digo que a quien le va a interesar un tema, esa alma viene preparada para trabajar ese tema. O sea, tú no puedes interesarte en la música si tu alma no trae esa disposición, vaya. Exacto. Sí, entonces quien se interesa en ser un lector, interpretar registros akáshicos, ser maestro, lo que sean registros akáshicos, esa alma ya trae esa disposición.
Por ejemplo, yo voy a bajar a la tierra y para, no sé, enmendar cierto karma o trabajar y sumarle a la humanidad o sumarme a mi alma en ese camino para evolucionar más rápido, yo me voy a introducir en ese mundo. Nada es casualidad. No tienes que tener una habilidad de, ay, yo nací medium, me voy a comunicar con los, o sea, ahorita hasta puedes estudiar para eso. Entonces, no es habilidad, es más bien esa intención, esas ganas, esa actitud, ese deseo de poder ir a ayudarle a alguien. No necesariamente tienes que nacer vidente para desarrollar una evidencia. Sí, creo que mucha gente se queda con esta idea, o tenemos esta idea, que ya hay gente que nace con ese don y que solamente ellos pueden hacerlo, ¿no? Obviamente, como dices, si ya traen ese don y demás, pues evidentemente va a ser mucho más fácil o más llevadera la situación, comprenderlo más, aprenderlo, etcétera, ¿no? Pero creo que sobre todo en este momento que tanta gente está tan interesada en cuestiones espirituales, de desarrollo personal y muchos aspectos que son como de cierta manera considerados como terapias alternativas, se presta, ¿no? A que haya tal vez muchas personas allá afuera que quieran aprender sin siquiera tener, digamos, algún antecedente o contexto de algún tipo de habilidad como estas. Pero sí, no hay que limitar a alguien. O sea, ahorita sí hay tanto muchachito, adolescente, niño que trae muchísimo, muy avanzado ese tipo de memorias. Y pues como ahorita estamos evolucionando mayormente a mayor velocidad que en otras épocas de la historia de la humanidad, entonces yo le llamo como que están llegando esas almas que ya están muy experimentadas y que vienen a colaborarnos a que más rápido evolucionemos. Entonces, si no les asusta que un niño de 5 años te cuente un déjà vu, que vas llegando a algún lugar y te diga, ay, yo ya estuve aquí, ay, yo me acuerdo que esto, y luego a callar al niño, ¿no? No, es que mejor hay que dejarlos que se expresen y que compartan, y tú ya le vas brindando esa seguridad a esa personita, a esa alma, de que, es seguro hacer esto para finalmente sumarle a todo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso de los niños, mi hermana, mi mamá cuenta que cuando pues, ella estaba niña aprendió a hablar rápido y que ella todo lo que contaba de niña era que decía que cuando ella era grande, que cuando yo era grande hacía tal y tal cosa, cuando yo era grande esto, cuando yo era grande tal. Y así, o sea, nunca hacía la referencia de cuando fuera grande, no, siempre fue cuando fui, ¿no? Okay. Entonces, dice mi mamá que pues ella sí le daba por su lado, pues es una niña, dice, le daba por su lado, hasta que un día con una amiga de ella que tenía como esta parte espiritual despierta y demás, le dijo, es que ponle atención a lo que te está diciendo. Y que cuando ya platicó con esta persona, le quiso poner atención y mi hermana ya nunca volvió a hacer esa referencia de cuando ella era grande. Así es, y a tantos que nos llegaron a ser así, pero era la misma ignorancia que en ese momento estaba encima de la humanidad. No había esa apertura, porque acuérdense que antes todo era malo, Dios lo castigaba, Dios le molestaba. Entonces, eso fue una creencia. Y pues obviamente tú hacías lo que te enseñaron tus padres, o sea, era una lealtad, ¿no? Pero ahorita ya está en otra parte, en otra etapa de madurez o de evolución, y hay que creerles, hay que darles crédito a los niños, a los adolescentes que ven cosas, que se comunican con ellos. Claro, tomando en cuenta factores como que no veas que se está metiendo sustancias u otras cosas, o sea, viendo que es una personita normal, que incluso es como muy solitaria, como muy, pues se siente la paz de alguien, se siente esa energía, ¿no? Muy equilibrada. Entonces, exacto. Sí, no se necesita habilidad, es más bien actitud, es más bien intención, para mi punto de vista. Y en este caso, Teidio, tratando un poquito lo que mencionaste al principio, que los registros akáshicos son como ese historial, digámosle de alguna manera, de vidas pasadas, ¿qué tipo de información podemos obtener si entramos a esta parte de conocer nuestros registros? Fíjate que es una herramienta demasiado amplia, noble, porque no es como que te sometes a un proceso de dolor o de sufrimiento, sino que como vamos paso a paso, llevando con ciertas respiraciones al paciente,
Esto es como muy dual, porque con la respiración el paciente va a ir bajando como si bajara su presión, pero no baja su presión porque va sintiéndose como más fresco, más frío, pero en la akasha va subiendo, ¿sí? Vamos por niveles, son 7 niveles para llegar realmente a tu akasha. Entonces, Wow. es un proceso algo largo porque puede durar entre 1 y 2 horas una lectura de registros akáshicos, porque no es como que en 3 minutos yo ya tengo al paciente en el 7º nivel, no, te mentiría, no. Es ir paso a paso y el mismo paciente va entrando en esa, se puede decir semitrance, porque nunca es un trance total, pero por lo mismo hay esa libertad de, te transmito esto, a ver, te voy a preguntar esto, ¿tú tienes algo que ver con caballos? ¿Tú les tienes miedo? ¿Es tu fobia o te gustan? Porque si estoy viendo un caballo, yo le puedo preguntar a ella y empezar a desembrollar el mensaje, a discernir más bien el mensaje. Podemos saber de todo, pero lo que a mí se me hace mejor y lo recomiendo mucho es como que te dejes que te compartan lo que aparece, como decimos en constelaciones, que aparezca lo que hay, porque a lo mejor va conmigo alguien acá, chicos, que piensa que fue abusada por su padre en su infancia, pero no sabe si soñó, no sabe si sí pasó, o no sabe si es un déjà vu, o no sabe. Entonces yo les recomiendo mucho, también con la herramienta hermana de vidas pasadas, que es esa parte de deja que aparezca lo que hay. El subconsciente, el inconsciente te van a mostrar lo que urge resolver. Puedes ver temas de lo que quieras y te vas a dar cuenta, y también el intérprete, el lector de registros se va a dar cuenta si es de esta vida o es de otra vida, porque también pueden aparecer cosas de esta vida. La información que te brindan estos registros son al azar, o sea, no es un cronograma, por así decirlo, ¿no? No, pues no es como que al azar, más bien digo, como el subconsciente es tan como aprensivo, te va a mostrar como que lo que más urge que veas, lo que más urge que resuelvas, o lo que tiene más karma acumulado, ¿sí? Por ejemplo, averiguar esas dolencias que no tienes explicación de dónde vienen, esa fobia, ¿sí? O no puedo meterme al agua, al mar, porque me paniqueo, o sea, sí se relaciona absolutamente con la terapia de vidas pasadas, porque finalmente ir a la akasha es encontrarte con esa línea que toda tu alma ha hecho, todas tus existencias en donde está tu historia. Pero sí es una herramienta que abarca demasiado, no se limita, porque finalmente es como si dijeras, quiero ver mi vida 35, la 34 no sucede. Claro. Pero sí es una brújula, se puede decir, es una brújula en donde tú vas viendo, a ver, apareció esto, y luego lo podemos complementar en una terapia donde tú ya relacionas por qué te apareció el caballo. Yo sigo con el ejemplo del caballo, por qué te apareció el reloj, y entonces ya en terapia podemos ir desembrollando y llevando a una solución sana y constructiva lo que viviste ahí, porque a lo mejor tú me dices, me acuerdo como que de niño yo le tenía miedo a los caballos, y a lo mejor tú no sabes que un caballo de chiquito te pateó, o en una vida moriste arrastrado por un caballo, y tú ya tienes mal concepto del caballo, tú ya te quieres proteger del caballo. Entonces, por eso es como de, a ver, me están mostrando un reloj, me están mostrando un caballo, me están mostrando un establo. ¿Te gustan los caballos? ¿Cómo es tu relación con los caballos? Y la paciente me va a contestar. Por eso les digo, no es adivinación, se distorsiona de pronto tanto la información sobre una herramienta, o que, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que se quedó allá arriba, ¿dónde? ¿No? Y quedó ya medio troles, medio tocado. No es cierto. Es la mala información, o sea que incluso esa misma mala información contamina lo que podrías tener tú como resultado a través de este tipo de terapias como los registros akáshicos. Y por ejemplo, ¿nos puedes compartir a lo mejor algún ejemplo, experiencia personal en la que hayas accedido a los registros akáshicos y que te haya ayudado a ti, o que te haya impactado incluso a lo mejor de alguno de tus pacientes? Que la verdad este registro fue muy fuerte, y que lo tengas como muy presente.
Tengo un ejemplo si me ve el programa sabe que voy a hablar de ella, pero no estoy diciendo nombres, que ella tenía muchos problemas, por ejemplo, tenía muchos sangrados, de repente, inexplicablemente otra vez, 2, 3 veces por mes, iba a su ginecólogo y le decía, pues es que todo está bien, no entiendo, pero vamos a hacerte otro estudio, chalala. Entonces llega conmigo y entonces le abro sus registros akáshicos, sus vidas pasadas. Llévense a viajar a esta escena que les voy a platicar. Ella tenía dolores como cuando nos dan los cólicos terribles a las mujeres cada mes, digo, a las que les dan, qué horror. Y me decía, es que siempre me duele aquí, me duele y los sangrados son terribles y chalala, y me debilito mucho y me siento que me desmayo, mejor me tiro en la cama. Era una historia horrible. El punto es que cuando llegamos a la Akasha, ella se ve, ella me empieza a proyectar a mí. Ahí fue como una cosa extraña, pero fue bella porque cuando ella me empieza a decir a mí, oye, y esto, entonces yo dije, ya estoy conectada con eso. Estaba yo viendo un río que corría muy suave, la cuesta iba muy suave, y entonces la veo como a la orilla de un río. Ella estaba como agarrándose el vientre, así como cuando dices, me duele horrible el estómago, así la vi. Aparece un hombre, y ese hombre lo empecé a describir, le dije, hay un hombre así, así, así a un lado de ti, ¿lo conoces? Y entonces ella empieza a llorar y agitarse, y me decía, no, mi bebé no. Ay, se me enchina la piel. Y yo, tranquila, respira profundo, es que estoy, mi bebé va a nacer, y no puedo caminar, o sea, en el registro ella estaba sangrada, no podía caminar, en lo que va la pareja, el esposo al médico, porque eso sí fue muy vívido, ella alcanza a tener al bebé, pero ella se muere. Cuando ella y yo empezamos como a reconstruir esa historia de ese registro, vimos que por eso ella tenía esos sangrados así, y que incluso años antes había tenido una pérdida de un bebé y ella había odiado a su marido y ella no entendía por qué detestaba a su marido, no soportaba que después de esa pérdida de ese bebé su marido no se le acercara, ella no quería que se le acercara. Entonces, cuando empezamos a arreglar la historia en el registro akáshico, vimos que todos los sangrados inexplicables que ni siquiera su médico le podía explicar con la ciencia, era por ese sangrado que ella tuvo y se murió por ese sangrado. No se murió porque tuvo al bebé. El bebé obviamente se queda con su papá, pero ella se enoja porque ella decía, yo quería vivir para mi bebé, ¿sabes? Había ese enojo. Entonces, todo lo empezamos a relacionar con su vida actual. Bueno, ese akáshico fue hace como 2 años. Y ella empezó a relacionar, 1, lo de sus sangrados, y 2, lo de por qué repudiaba a su esposo, porque ella como que hubo una envidia de, o sea, todavía doy a luz a un hijo, yo me muero y tú te quedas con mi hijo. Todo eso se empezó a arreglar en su vida, no les voy a mentir, ojalá que algún día dentro o fuera del programa pudieran conocerla, pero ya actualmente tiene su bebé más chiquito, está muy bien, se lleva muy bien con su esposo y sus sangrados desastrosos desaparecieron. Entonces, ¿cuáles cólicos, cuáles espasmos, cuál resentimiento con el esposo? No, se arregló. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que solucionar aquí y no es casualidad tampoco que vuelves como a repetir esa vivencia. A lo mejor no en el río, a lo mejor no en esa época como de la época de Tizoc, que andaban todavía con su vestimenta así muy mexicana, muy de nosotros, pero finalmente ella asoció todo lo que teníamos que arreglar en su vida actual y se reparó su vida en un, no sé, 30, 40% en lo que trabajamos posteriores terapias, en todo lo que se vivió en su akáshico. Y esa es una de las cosas que yo tengo muy, muy presente porque yo también lo vi tan real, tan tangible que casi sentía que estaba en la época y viviendo con ella su escena, viéndola así, de lejos. Y por ejemplo, aquí, ¿qué se trabajó para que ella pudiera sanar? ¿El perdón? Se trabajó el perdón y la aceptación de que también su esposo hizo lo que pudo,
no es como que él la haya matado o que no la haya querido ayudar, o sea, él se vio entre, voy por el médico, me estoy yo, ¿qué hago? Pues si él no es médico, él tenía que correr por el médico. Entonces nace su hijo y como ya estaba pues ella muy desgastada, muy sangrada, muy todo, pues ella murió. O sea, el médico no la iba a trasladar en esos tiempos, cuál, llévatela en la ambulancia, cuál, o sea, no Exacto. era en esos tiempos. Entonces hubo ahí un trabajo de aceptación, de sanación con su pareja, incluso de sanación con el Creador, porque también se enojó con Dios mucho tiempo, porque dijo, ¿por qué me tenía que morir yo? Y mi hijo yo no lo disfruté. Ese es un ejemplo o un testimonio que tengo tremendo, ¿sí? Entonces, así muchos testimonios les puedo platicar. No es como que en ese momento al cerrar la caja o agradecer, lo que sea, no, es también llevar un proceso de terapia en donde eso que se asoció, eso que se nos mostró, debe tener un cierre lo más sano y constructivo posible. De eso se trata. Entonces, ¿para qué vas a la caja si nada más vas a mover información y no vas a hacer nada al respecto? Entonces, Exacto. Sí, hay algo ahí, digamos, inconcluso que justo se me viene también a la mente esta parte de qué es lo que debe de saber la gente que está interesada en tomar este tipo de terapias con los registros akáshicos, porque a lo mejor pueden esperar cierto tipo de información o cierto tipo como de que tú les adivines, como bien dijiste hace un momento, una supuesta adivinación, cuando a lo mejor se van a encontrar con algo muy distinto a lo que probablemente pueda llegar a pasar, y que tal vez esa información, como no la esperan, no sepan qué hacer con ella. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Sobre todo para que realmente tomen la terapia, digamos, a conciencia. claro, y es como cualquier herramienta. Si hablamos de la numerología, qué padre, te dije cómo son tus números, pero qué te dije que hicieras con ellos, ¿no? Es igual acá en los akáshicos. Si de pronto nos dan una información o nos permiten entrar a tu akasha y nos están revelando o aportando información, quiere decir que hay que hacer algo con esa información, porque hasta hay una frase que dice, no es más fregón, si lo quieran llamar así, alguien que sabe mucho, sino aquel que hace con lo que sabe, con lo que tiene. No necesitas tener mucho. Haz con lo que tienes, haz con lo que sabes, porque si no haces, es materia muerta. Y el universo solamente está viendo dónde hay vacíos. En el universo no hay vacíos, acuérdense. Entonces, en los akáshicos es como de, ok, bajamos esta información de la caja, ¿qué vamos a hacer con ella? Debe haber una transformación. Si no, prácticamente no hiciste nada y quizá puede ser contraproducente. Ahí sí, porque solo moviste la energía, pero no hubo una transformación de ella. Y es como cuando a veces le doy flores de vaca a un paciente y me dice, ay, no, y me sentí terrible con las flores, mejor las suspendí. Le dije, ¿quién te dijo que las flores eran mágicas? Las flores iban a ir a removerte la emoción para que saliera lo que tenía que salir y te permitieras verlo para hacer algo con ello. Exacto. Me suena mucho como a lo que hace muchos años sucedió con un medicamento para el acné y todo este rollo, que sean que sacaban más. Y es como, no es que te saque más, sino estás sacando lo que tienes dentro, lo que está ahí acumulado, claro, es cierto. Y ahorita que estamos en esto, ¿cuáles serían como los errores más comunes o malentendidos sobre los registros akáshicos que te has topado en tu experiencia? Los errores como tal, yo más bien diría como distorsión de la información, porque sí ha pasado que a veces hasta el mismo paciente algo que quiero mencionar, es muy importante que si tú vas a una lectura de registros akáshicos, vayas con una apertura, sí, es como de lleva esa confianza, lleva esa fe, porque si no, sí te llevas una experiencia quizá un poco decepcionante, porque ojo, a lo mejor te esperas que te adivinen, ¿verdad? Exacto. Que te adivinen el futuro. A mí lo que me ha pasado 2 ocasiones en mi vida, de a lo mejor 8 años que tengo en esto de los akáshicos, es esa parte de, ay, es que yo pensé que me ibas a decir si Brad Pitt iba a ser mi esposo, o sea, en ese caso me lo digo yo, déjame hago mis registros, ¿verdad? No, es que no es así.
O sea, es como esa parte, a mí es lo que me ha pasado en lo personal, como esa parte como decepcionante para el que espera o crea una expectativa de, uy, me van a decir mi futuro y qué voy a hacer en 3 años, si voy a ser rica, si me voy a casar con un magnate, si no, no va por ahí. Ojo, si aparece algo, va a ser de tus vidas pasadas, no de tu futuro, más bien eso que te proyecten ahí va a ser para que tú veas qué no hiciste bien o qué sí hiciste bien y que te sirva de alguna manera de un marco, ¿sí? O de un punto de referencia para saber cómo labras un mejor futuro. Pero un lector de registros akáshicos no te va a decir, vas a casarte con el hijo de Carlos, el rey de Inglaterra, ¿no? Exacto. O sea, esa es una. Y otra, que a veces pasa que la gente lleva mucho ruido en su interior, mucho ruido, y es como complejo que no puedan ir a la caja. Es como de, no veo nada, no subo, no, ok. Como esa parte también. A mí no me ha pasado honestamente que eso es como eso que se habla de pronto de que no, y se quedó allá arriba. A mí no me ha pasado, ni en la hipnosis, ni en los akáshicos, ni en las vidas pasadas. Ni me ha pasado a mí como paciente, ni me ha pasado con algún paciente. Más bien hay mucha desinformación o distorsión de la información. Yo no lo he vivido. Si saben de algo, díganme y yo les puedo aportar mi punto de vista. Pero eso es como que lo más común, como que se crea una expectativa demasiado alta y no, porque pues es como en Los Ángeles o en otras herramientas. Ay, yo pensé que me ibas a decir esto. Ah, ¿quién crea una expectativa? Y como mucha gente piensa también que, por ejemplo, en Los Ángeles te van a decir puras cosas bonitas, no, también Los Ángeles te van a decir, te encargo el tema con tus papás, hay que resolverlo. O te encargo tu energía porque estás bajándola demasiado. Creo que también tiene que ver mucho con esta parte de que todo lo que tiene que ver con terapias alternativas lo asocian con lo mágico, lo esotérico, el adivinar, ese tipo de cosas que de repente hasta en las mismas películas vemos que podría ser imposible, pero que ya hay gente que es como más común que la conozcamos, que se dedique a ese tipo de cosas y que todo lo asocian a eso. Quiero saber qué me va a pasar, quiero saber cuándo voy a morir, quiero saber de qué voy a morir, o cosas de ese tipo que creo que incluso hacen que todo lo que puedas recibir realmente información valiosa para solucionar muchas otras cosas que son tal vez más importantes, no llegue o no lo recibas correctamente por tanta, digamos, contaminación de información que tenemos. Y entonces tú dime, ¿te estás haciendo responsable de tu proceso o estás en un mundo de fantasía? Yo digo, yo entiendo, todos quisiéramos ir por la cuota, ¿no? No por la libre, pero finalmente el que complica su proceso o el que lo lleva de una manera armoniosa y voluntaria es diferente el resultado de cada uno. Pero no podemos culpar a una herramienta. Ay, desde que fui a vidas pasadas yo ya no duermo bien, yo ya no... A ver. No, ¿qué información se movió? ¿Qué información recibiste que te movió tanto que allá hay un punto de quiebre que no quieres ver o un punto de partida a solucionar algo que no quieres ver y se llama resistencia? Yo voy a estar en resistencia, ay, lo que vi, ay, lo que me dijo, ay, porque tú seguramente fuiste con una expectativa, ¿no? Y por ejemplo, esta manifestación podría hacerse que era el tiempo de superarlo, porque, bueno, quizás pues, nos desconocemos que haya vivido anteriormente, ¿no? Quizás sea que como ahorita que está esto más abierto, pues hay más apertura en estos casos de espiritualidad y de creencias, que ella haya tomado la decisión y que también su cuerpo se haya manifestado precisamente en este momento para poder ella superarlo. Yo creo absoluta y totalmente en el tiempo perfecto. Las cosas no suceden ni antes ni después, es en el tiempo perfecto. Entonces su alma se dispuso a hacerle llegar el mensaje de que surgía solucionarlo, porque aparte ella estaba a punto o había superado un cáncer o una cosa así, entonces hasta el cáncer se relacionaba con esa vida pasada de alguna manera, porque el cáncer es como ese impacto
que recibe tu cuerpo, en el órgano que elija dirigirlo, en el momento en que tú no manejaste bien una emoción, un dolor, una percepción que tuviste de algo, un evento, una persona, lo que sea. Entonces todo eso estaba, pero súper claro en eso que ella vivió. Entonces no sucedió antes porque no tenía que suceder. Yo tenía que ser ese canal además, si no hubiera sido en otro lado. Entonces todo está en un tiempo perfecto, no es antes, no es después, no es tu alma, no es la mía la que mandan, es esa como conexión que hay de, oye, tú quedaste de ayudarme en esto, caray, no me acordaba, vamos. Y en este sentido, digámoslo así, como de superación, de sanación, ¿qué tanta relación hay estos registros akáshicos, el conocer la información que nos pueden dar con justo una sanación emocional o espiritual? La pregunta es porque obviamente existen muchas terapias, existen tanto alternativas como algo meramente científico como la psicología, por ejemplo, que también la gente tal vez si no siente como que hace clic, tal vez, por ejemplo, con una parte psicológica o meramente científica, que tal vez con este tipo de terapias sí lo hagan. Entonces creo que también sería bueno que la gente entendiera de qué forma los registros akáshicos podrían ayudarles a sanar, ya sea lo emocional o lo espiritual. Es lo que hace ratito les mencioné un poquito de que el registro akáshico es como que me aporta la información medular, pero ya en terapia podemos canalizarlo ya sea a una regresión para darle acomodo a ese proceso, o a lo mejor le sugiero literaturas al paciente, le sugiero audiolibro, le sugiero que hablemos 2-3 sesiones posteriores de ese proceso, cómo se está proyectando en su vida, la aceptación y acompañarlo. O sea, por eso hace ratito les dije, no es nada más el registro, en el registro recibimos la información. Ya te digo, como cada persona es diferente, a lo mejor hay personas que no me funcionan en la vida pasada, pero a lo mejor son muy buenos leyendo y observando por qué les dejé ese libro, para qué, cómo lo vayan como adaptando a su vida ese libro, que vean para qué se los dejé en el sentido de, ay, este tema, híjole, me quedó como anillo al dedo. Aunque hay veces que hay pacientes que me han dicho, no entiendo para qué me dejaste este libro, tú léelo. Y obviamente cuando lo leen y llegan a la siguiente sesión me dicen, no manches, y el libro que me dejaste. Y por ejemplo, aunque no lo crean, es como que ese tipo de herramientas es como cuando un médico te da una receta y te dice, esta es la medicina que tú te debes tomar, o esta es la vitamina que a ti te hace falta. Y hay veces que a mí me ha tocado mucho con pacientes que, por ejemplo, los dejo ver una película que va muy ad hoc a su proceso, un libro, un audiolibro, escribir, lo que sea que les deje, ir a afrontar a algo, ir a confrontarse con una persona, etcétera, etcétera. Puede pasar una sesión o pueden pasar 2 y llegan con un gusto así de, híjole, Tey, el libro que me dejaste me sacudió la vida, o sea, y se les ve en su rostro ese cambio, rejuvenecen, su energía llega ligera. Yo misma los veo desde que entran, digo, caray, trabajó, o caray, no trabajó, ¿no? Claro. Pero digo, cada persona es diferente. Hay personas que me dicen, oye, Tey, el otro día soñé lo que vi en el akáshico. ¿Es malo? No. ¿Por qué va a ser malo? ¿Cómo te sentiste? ¿Lo viste igual? ¿Te dio miedo? Dijiste, ay, qué padre, lo voy superando. ¿Cuál fue tu sensación? No, me sentí muy bien. Perfecto. ¿Qué crees que quiere decir eso? Que lo estamos trabajando, que tú estás esforzándote y estás viendo tus resultados. Dijo, porque hasta me acuerdo que me reí, me vi yo misma y me reí, fue como una risa de, ay, qué alivio. Entonces ahí están, y me tienes que preguntar, ¿qué te dice tu sensación, tu percepción? Que estoy bien. Perfecto, es que estás bien, ¿no? Como siempre les digo, cuando tú estás bien, vas a tener bienestar, y cuando estás mal, vas a tener malestar, no hay de otra. Cualquier tipo de terapia, sea o no alternativa, les puede ayudar, pero que lo hagan. Al final de cuentas, creo que eso es lo que siempre nos ha importado cuando platicamos de estos temas, que lo hagan y no se queden solamente con muchos videos que ven o mucha información que leen. Al final del día, creo que si no lo pones en práctica como cualquier otra situación, definitivamente no va a haber ningún tipo de respuesta o solución, ¿no?
La energía se tiene que mover para transformarla. Y como yo digo, ir integrando una pieza más a tu rompecabezas y tú estés más integrado. Que cada vez digas, ay, me siento mejor. Cada semana que pase digas, me siento mejor. Estoy más integrado, estoy más equilibrado, estoy más claro, estoy más seguro. Y que tú mismo lo sientas y lo digas si quieres decirlo. No que te diga el terapeuta a ti, ay, te veo mejor. No, es que ¿cómo te sientes tú? Por eso siempre mi pregunta cuando llega un paciente es ¿cómo te has sentido? Y por ejemplo, Tei, ¿cómo podemos distinguir una experiencia genuina de un registro akáshico con alguna ilusión o creencias personales que muchas veces, pues ya ves que dicen que tanto crees en ciertas cosas que puedes incluso hasta imaginarlo o crearlo? ¿Cómo podemos saber si es auténtico este registro? Mira, la verdad es que para que puedas tú discernir o definitivamente declarar algo como fidedigno o genuino, es que tú lo vives como real. Yo a lo mejor puedo estar viendo en mi akáshico un mundo de unicornios, ¿no? Y vas a decir, ah, caray, o sea, sí dicen que existieron, pero nadie lo asegura. Pero si yo me paso viendo unicornios o caricaturas con mi hija de unicornios, pues lo más probable es que sí voy a ver unicornios, pero es algo como un poquito inexplicable porque como que lo fantasioso lo vivimos como en esta parte. Y lo que es akáshico, aunque nosotros conectemos a la akasha, que es acá arriba en el 7º nivel de nuestra conciencia, lo vivimos como acá, ¿sabes? Como si de aquí saliera la información desde el subconsciente. Hay una correlación, ¿sí? Hay una correlación, porque finalmente, digo, en la actualidad Freud lo manejó así, de que toda la información oculta del ser humano está en el subconsciente. Por eso hasta dibujaba su iceberg en donde salía a la superficie ese 30% que supuestamente conocemos y el otro 70% está bajo la superficie. Entonces, es lo mismo o parecido en los akáshicos. Entonces, sí podemos identificar, o incluso si tú como paciente, tú estás viendo algo y me lo quieres transmitir a mí, al que estoy leyéndote tus akáshicos, sí me ayuda, pero yo te puedo dirigir a ver, respira profundo nuevamente, creo que nos desconectamos un poco, vamos a retomar el nivel en el que íbamos, si yo lo veo fantasioso, porque alguna vez hablamos con ustedes de esa parte de, también nos puede engañar la mente, de pronto en añoranzas, ¿no? A lo mejor si de niña también, yo amaba los unicornios y las mariposas y el mundo de arcoíris, lo más seguro es que se va a proyectar esa ilusión. Pero les digo algo, no es tan común. Que se pueda confundir. O sea, no es tan común que se pueda confundir. No es tan común que se presente así. Normalmente son cosas muy vívidas. En el akáshico sí es muy vívido. Sí es muy, o sea, tú te estás dando cuenta, yo lo traduzco como que aquí estás viendo una pantalla de televisión en donde te están mostrando palabras, números, imágenes, árboles, el río, el caballo, un personaje, 3 personajes, pero no así como que revolver unicornios con la época de Tizoc, no es muy raro. Es muy sí, no tendría coherencia, ¿no? Y para finalizar, Tei, tomando como referencia justo que hace un momento comentaste cuando creían que se quedaban arriba con ese tipo de registros akáshicos, ¿realmente existe algún riesgo para la gente que quiera tomar ese tipo de terapias de los registros? No existe ningún riesgo, no hay fuego de por medio, no estamos en un océano, no estamos en metiéndonos alguna sustancia. Es literalmente, es acostado y el terapeuta está a 1/2 metro, 80 centímetros del paciente, donde puede estar anotando o haciendo la oración de inicio, de pedir permiso, o sentados, también yo lo he hecho así, sentado de frente con la paciente y hasta les digo, dame tu mano, o sea, tomémonos de las manos y empezamos a ir a su akasha. Y empezamos, o empiezo yo a ver más pronto, de pronto él me puede decir, o ella, oye, estoy viendo una tienda, o sea, de las de los indios, estoy viendo una tienda y como que veo gente, pero no sé si yo soy uno de ellos.
Entonces yo respira, empiezo a conectarme. No he logrado yo hasta el día de hoy como comprender en qué se ha basado mucha gente que ha distorsionado la información, en que hay riesgo. ¿Por qué? Porque el que te lo haga tiene que ser profesional y certificado, primero que nada. Aunque mucha gente a veces diga, ay, pero es que tener tanto papel de diplomas es un ego. No, no es que es ego, es que también tienes que ver en quién estás poniendo tu vida, ¿sabes? Exacto. Porque incluso hasta que te den una terapia normal de que estás sentado y platicando con alguien, si esa persona no está lo suficientemente preparada o experimentada, pues también te puede dejar mal y no te tiene que llevar a un trance o a un semitrance. Exacto. Te confunde más, ¿no? Exactamente, o a lo mejor esa persona te va a hablar todo el tiempo como de su experiencia o viviendo la vida desde su experiencia personal y te va a aconsejar o recomendar basada en ello. Y vas a decir, no, salí peor de ahí. O sea, hay que tener cuidado en todo. O sea, hasta en una lectura de ángeles, o sea, no es precisamente los akáshicos, porque en todo caso, pues la hipnosis sería muy mala, las vidas pasadas serían muy malas, y la verdad es que a lo que yo he vivido en 10 años de ejercicio profesional, es que cuando yo hago una regresión o hago un akáshico y le doy el seguimiento, la persona me avanza en una regresión lo de 3 terapias en cada semana, ir 3 semanas. Pero como yo lo digo, es de valientes, porque mucha gente también tiene ese mito en su cabeza de, no, dicen que ir a las vidas pasadas es malo y que quedas mal. No conozco a nadie que haya quedado mal, y créeme que sí me manejo mucho entre colegas, entre alumnos, y no me ha pasado que me digan, oye, que fulanito quedó mal. No sé, quizás eso se maneja mucho, y claro, les quiero dejar muy, muy en claro este punto. No juzgo a la gente que hable así. Yo pienso más bien que se dejan llevar por gente que le tiene miedo mucho como a crecer o a este tipo de herramientas, o hasta yo lo llamo, tienen mucho miedo a encontrarse con ese poder tan grande que intuyen que tienen, pero que no sabrían cómo manejarlo y les da miedo. Entonces alguien les dice, es malo. Sí, es malo. O sea, no investigan, no indagan, no dicen, ay, me la voy a jugar a ver qué pasa. No, simplemente dicen, sí, es malo, fulanito dijo que es malo. Y es como una justificación cómoda de no prestarte a crecer. Exacto. Pero finalmente, entre más te cierres a este tipo de cosas que le llaman esoterismo, porque la ciencia no las aprueba como ciencias, sino como pseudociencias, pues está desvalorizado, está devaluado, pero no está por demás que de pronto rompamos esas creencias y te la juegues por una terapia así, pero ojo, ve con disposición, ve con confianza, confía en las manos de quien te va a atender, porque si tú vas pensando que te vas a quedar arriba, que quién sabe cómo te vaya, que el terapeuta quién sabe qué antecedentes, no vayas, mejor no vayas. Es perder el tiempo, o sea, no te va a ayudar nada. Lo vas a generar y aparte a lo mejor hasta ni vas a abrir nada y va a ser una experiencia mala para ti, hasta para el terapeuta frustrante, porque sí, yo hablo por mí, sí es frustrante cuando tú quisiste o hiciste todo lo posible, lo imposible por llevar a esa persona a ese nivel y que la persona no llevaba esa apertura. Exacto. Y tú sientes, bueno, yo he sentido que no daba el servicio bien, pero no era yo. No, porque digo, el terapeuta se prepara hasta poquitos minutos antes que entre por la puerta el paciente, porque es una gran responsabilidad. Tú para esto ya meditaste unos minutos, ya manejaste tu respiración, ya pusiste tu mente más clara, más en paz, más todo para poder estar al servicio de esa persona. Pero no, para mi punto de vista son mitos. Les digo, tienen que ver otras cosas. Miren, también siendo honestos y visto desde la psicología, para que alguien se quede arriba, a lo mejor ya trae una distorsión o una disposición ahí mental, o que su cerebro ya traiga ciertas situaciones a lo mejor orgánicas, o a lo mejor que en el camino de su vivir le hicieron distorsionar o malfuncionar algunas cosas en su cerebro, en su mente, y que a lo mejor eso lo detona o es el campo abierto para que diga, es que eso fue. Pero exacto. Si no, imagínense, chicos, por sentido común, ustedes saben que hayan prohibido la hipnosis
o que esté prohibido, o sea, como un delito que esté prohibida la hipnosis, que esté prohibida para nada. cada vez es más aceptada, cada vez es más aprobada, hay tipos de hipnosis, hay tipos de abordajes, o sea, yo sé que en algún momento de nuestra historia como humanidad también se van a probar estas herramientas. Exacto, sí, completamente de acuerdo. Vamos caminando, pero no se dejen llevar por comentarios, gente, investiguen, infórmense, hasta si tienen una amiga o en los tantos grupos que hay en las redes de amigos, de que oigan, ustedes se han hecho y que realmente sea una persona que ustedes vean que está cuerda. Claro. Y Sí. creo que esto se presta para todo, ¿no? Creo que siempre tienes que investigar, no dejarte guiar. Incluso aunque haya tenido una buena experiencia la persona con la que estás teniendo el trato, siempre es bueno investigar y ver también tú cómo te sientes, cómodo o no. Así O a lo es. mejor hay otras alternativas que te pueden ayudar también para el crecimiento, que a final de cuentas pues eso es lo que se busca cualquier tipo de terapia, ¿no? Tu bienestar, tu crecimiento. Y eso no tiene precio, ¿eh? O sea, estamos ya en la era de la información y también en la era de la evolución, y es muy importante que tengamos apertura para las herramientas que a lo mejor la ciencia no les ha dado ese valor, pero finalmente no es como que la esté necesitando, ¿no? Cada día estamos más como adentrados en esto. Y pues finalmente el punto es crecer. La herramienta que elijas, en la herramienta que confíes, tómala. Y tu momento llega, tu momento llega. Yo siempre digo que el alma es la sabia que nos conduce y nos dice, tiempo de crecer, busca con qué vas a crecer. Es Y si correcto. hacemos caso omiso, ahí vienen las consecuencias y a ratos se quejan de que la vida no es justa, de que les ha ido mal. No, es que no atendiste antes temas que la vida te dijo, atiende. Bueno, Tay, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y esta pregunta es para ustedes ahí en casita. Si pudieran acceder a sus propios registros akáshicos y obtener una respuesta definitiva a una pregunta importante en su vida, ¿cuál sería esa pregunta y por qué? Los leemos en comentarios. También los invitamos a que se suscriban, compartan y comenten este video, que le den like, y también nos encuentran en las redes sociales como Conexión Oculta. Gracias, Tay, nuevamente por toda esta información. Siempre es muy grato tenerte aquí y esperamos que sea muchísimo más seguido. Bueno, así será, así está dado. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo y nos vemos en una próxima Conexión Oculta.